Cordial saludo. Somos el grupo de Psicología Política, el grupo 329. Quiero presentar a mis compañeras Yelitza Torres, Aida Yasmín, Ana Yorley y la compañera Tatiana Onatra. Y el que le habla, Arbey Soto. Dando respuesta a esa pregunta, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? ¿Sabías que el lenguaje que usamos todos los días pueden esconder ideologías, reforzar el poder o incluso excluir a ciertos grupos sociales? El análisis crítico del discurso es una herramienta que nos ayuda a descubrir lo que hay detrás de las palabras. No se trata solo de lo que se dice, sino cómo se dice y quién lo dice y para qué. También revela ideologías ocultas, esas ideas disfrazadas de sentido común que en realidad reflejan los intereses de ciertos grupos. Nos muestran cómo el lenguaje puede ser usado para mantener el poder, los discursos de quienes dominan y suelen justificar su posición como natural o necesaria. También toma en cuenta el contexto, no solo se trata de las palabras, sino de la historia, la política y la cultura detrás de ellas. Cuestiona lo que ha enseñado como normal, porque ciertos grupos tienen voz y otros no. También visibiliza a quienes han sido excluidos o silenciados. ¿Pueden continuar? La siguiente compañera. Bueno, el análisis crítico del discurso se centra en cómo las palabras y las frases y las estructuras discursivas reflejan y refuerzan las creencias y los valores de un grupo social o político en específico. De este modo examina cómo el lenguaje se utiliza para perpetuar o resistir estructuras del poder y desigualdad social. Por medio de este se ejerce poder y dominio sobre otros, ya sea a través de la selección de palabras, la estructura de la oración o la construcción de narrativas. El análisis crítico del discurso nos permite analizar cómo las relaciones del poder, las ideologías y las normas sociales se manifiestan en el lenguaje y cómo éste influye en nuestras percepciones y comportamientos. Siguiente compañera. Muy bien, en ese mismo orden de ideas, vemos que el análisis crítico del discurso es una herramienta realmente valiosa. Tiene en el sentido de comprender cómo es útil el lenguaje para construir una realidad social. Asimismo, cómo lo ve lo que dice, o sea, asimismo cómo se ve, lo que dice puede ejercer poder, dominio, control sobre los demás. Al examinar críticamente los discursos en una sociedad dados por algún representante en su momento, se pueden revelar ideologías ocultas e interpretar mejor cómo se ejerce poder en la sociedad. Gracias, compañera. Mediante el análisis crítico del discurso se estudia cómo ciertas expresiones lingüísticas reflejan ideologías en muchas ocasiones dominantes, control social y también se refuerza la desigualdad tanto a nivel social, económico como político. El discurso contribuye a representaciones según intereses de diversas instituciones, donde en muchas ocasiones también se ven influenciados por medios de comunicación, por el Estado o por intereses particulares, los cuales usan lenguajes o símbolos que permiten legitimizar decisiones y estigmatizar algunos grupos sociales o también consolidar o reforzar otros grupos sociales. En este sentido, el análisis crítico del discurso nos ayuda a ver cómo ciertas expresiones, formas de pensar, sentir y actuar se ven moldeadas por lo que se escucha o por los discursos que se están presentando. Gracias. Podemos decir que el análisis crítico de discurso también contribuye a mostrar los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, al examinar cómo el lenguaje refleja, mantiene y legitima las relaciones de poder en la sociedad, a través del estudio de estructuras lingüísticas, significados implícitos y contextos sociales. Este enfoque revela cómo ciertos discursos promueven ideologías específicas, naturalizan desigualdades y silencian voces alternativas.
De esta forma, el análisis crítico de discurso pues también permite lo que es desenmascarar los mecanismos mediante los cuales los grupos dominantes imponen pues su visión del mundo y consolidan pues su influencia en la opinión pública y en las diferentes pues instituciones. Para concluir, podemos decir que el análisis crítico desempeña un papel esencial en la comprensión de cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también construye y reproduce realidades sociales marcadas por relaciones de poder, ideologías y estructuras dominantes. Al examinar de manera pues detallada los discursos en su contexto social, político e histórico, permite descubrir cómo ciertos grupos imponen su visión del mundo, legitiman decisiones políticas y excluyendo o silencian pues otras voces y perspectivas. Esta herramienta pues no solo desenmascara las formas sutiles en que se ejerce el poder o a través del lenguaje, sino que también ofrece recursos para la crítica y la transformación social al visibilizar los mecanismos ideológicos que se sostienen desigualdades y permitir la construcción de discursos alternativos más inclusivos. Por ello, el análisis crítico de discurso es solo un método de análisis, sino que también es un instrumento de conciencia crítica y de cambio social. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien. Todos los compañeros. Yo creo que nos pasamos.